En este momento crítico no tienes por qué preocuparte. Financiera Hondureña pone a tu disposición un nuevo paquete de servicios financieros con préstamos hipotecarios y prendarios, con las mejores tasas de intereses, con una aprobación rápida y sencilla. Pero esto no es todo. Si eres un nuevo cliente o tendrás tasas preferenciales, comunícate con nuestros agentes al 2773-0019 o visítanos en nuestra agencia principal en el Boulevard Francisco Morazán, 2 cuadras antes de la Iglesia Fátima. Hola, muy buenas noches. Soy Carlos Alvarado, transmitiendo desde Ciguatepeque, el centro de las Américas. Esto es ATV Noticias, edición estelar. Gracias a todos los que desde ya se están conectando a través de nuestra plataforma de Facebook como Altiplano TV y a todos los que nos ven a través de la señal abierta de Digicable, Canal 68 para toda la zona central del país. De esta manera comenzamos nuestro recorrido informativo. Le presentamos nuestros titulares. Policía sospechoso de COVID-19 escapa del Instituto Hondureño de Seguridad Social por mala atención. Suspenden uso de hidroxicloroquina en ensayo clínico Solidaridad de la OMS. Transportistas del rubro de taxis siguen sin respuesta del gobierno ante varias peticiones. Costa Rica se convierte en el primer país centroamericano en aprobar el matrimonio igualitario. Y la población de Islas de la Bahía regresó nuevamente al toque de queda, al igual que el resto del territorio nacional, tras confirmarse el primer caso de COVID-19 en el departamento insular y luego de haber comenzado un proyecto piloto de reapertura inteligente del comercio. El primer caso positivo de COVID-19 es en el municipio de Santo Guardiola, el cual, según fuentes locales, se trata de una persona que entró de manera clandestina a la isla de Roatán bajo la dirección del subcomisario Aníbal Serrano Nieto, jefe policial de Roatán, quien manifestó que luego de confirmarse un caso de coronavirus en el departamento de Islas de la Bahía, le pidieron a la población que le colabore, que no salgan de sus casas, que salga solo si es necesario,
Tienen de lunes a viernes según se ha autorizado con el último dígito de su identidad. Estamos haciendo fuertes operativos para hacer cumplir el decreto de toque de queda, añadió. Sobre el paciente cero en el departamento insular, es un marino de 32 años, residente en el municipio de Santo Guardiola, quien llegó al país hace varios días tras estar varado en el crucero de la compañía donde trabaja. Según él, en cumplimiento con el protocolo de bioseguridad, las autoridades sospechan que el marino pudo haber ingresado de manera irregular en una lancha junto con 8 personas más, de quienes también se espera el resultado de pruebas para detectar si portan el COVID-19. Y el diputado nacionalista Francisco Rivera denunció este martes que la empresa Energía Honduras nos ha visto de changoneta a los solanchanos. Esta situación en realidad ya nos da vergüenza y estamos solidarios con los pobladores que han salido a protestar en contra de los abusos de la EEH, aseguró el parlamentario. Si EEH no ha cumplido con el contrato, entonces debe irse. Y lo peor es que todavía están promediando el consumo de energía, señaló. El Congreso Nacional aprobó una reforma a la ley de la industria eléctrica y prohibió que EEH siga promediando sin la autorización de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica. Y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en Honduras expresó profunda preocupación y lamentó los hechos ocurridos el 23 de mayo en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social, que resultaron en la muerte violenta de 6 privadas de libertad y al menos 2 heridas. A través de un escrito dijo que OCNUD reitera que el Estado se encuentra en una posición especial de garante de los derechos de toda persona que se encuentre bajo su custodia en centros de detención. Esta obligación incluye el deber de prevención y garantía de la vida y la integridad de las personas privadas de libertad, con especial atención a aquellas que están en una situación de mayor vulnerabilidad, como las mujeres que se encuentran en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social, CEFAS, y las hijas e hijos de que los acompañan, añadió. Asimismo, mencionó que la OACNUD insta al Estado a realizar una investigación exhaustiva, imparcial, independiente y efectiva, con el fin de lograr la identificación y sanción de las personas responsables, la reparación integral y efectiva de las víctimas y sus familias, así como la adopción de garantías de no repetición de los hechos tras la muerte violenta de 6 privadas de libertad el fin de semana en Honduras. El director del Comité Nacional de Prevención de la Tortura, Orle Solís, también llamó a las autoridades hondureñas a sostener una reunión para tomar decisiones inmediatas en las cárceles del país para evitar más violencia. La representante de la Organización Panamericana de la Salud, de la OPS, Piedad Huerta, confirmó este martes que ha quedado suspendido el uso de hidroxicloroquina en el ensayo clínico Solidaridad de la Organización Mundial de la Salud para pacientes de COVID-19 y del cual forma parte Honduras. La OMS y el grupo de investigadores emitieron una comunicación formal a todos los países que están participando en el estudio de Solidaridad, que es un estudio clínico controlado y de multipaís, informando la suspensión temporal del uso de la cloroquina y la hidroxicloroquina como uno de los brazos del estudio, expuso. Recordó que el ensayo tiene 4 brazos, lo que significa que se están probando 4 juegos de medicamentos, entre ellos la hidroxicloroquina, la que ha quedado suspendida por el momento. Debido a múltiples estudios que han surgido últimamente, ocasionó un debate científico a nivel mundial sobre si se debería mantener el uso de este medicamento en estudios controlados o no, comentó. Reiteró también que ocasionó que la OMS se reuniera con el Comité Ejecutivo de Investigaciones y tomara una decisión, la cual fue que con base a la información recibida hasta el momento y que no era concluyente, y esta fue la de detener temporalmente el uso de la hidroxicloroquina y también la cloroquina. Y representantes del rubro de taxis han asegurado que no han obtenido ninguna respuesta de parte del gobierno luego de haber ejecutado varias peticiones para poder frenar el impacto económico negativo del cual han sido víctimas producto de la pandemia del coronavirus y las órdenes emitidas por el gobierno para la no circulación.
Realmente de la dirigencia nacional se nos está haciendo la convocatoria a nivel nacional para manifestaciones en todo el país a partir de las 6 de la mañana. Realmente nosotros hemos sido claros, aún con la dirigencia de AITERP, los cuales a nosotros prácticamente nos han dado la espalda, no nos han apoyado en cuanto al tema de alimentación para los compañeros. Somos más de 400 compañeros en Ciguatepeque y la situación está crítica. Pues debido a eso nosotros primeramente nos vamos a reunir hoy a las 2 de la tarde como junta directiva para tomar la determinación si asistimos o no a las manifestaciones de carretera. Esto va a ser de forma pacífica. ¿Por qué? Porque se está exigiendo al Instituto de Transporte un bono compensatorio de 2.000 lempiras por mes en cuanto a la alimentación que no nos llegó a nuestra puerta de la casa. Gobierno prometió cada 15 días una bolsa de alimento y no lo cumplió. Entonces ese es el primer paso. Segundo, estamos pidiendo un bono como indemnización de 14.000 lempiras por todo este tiempo que tenemos sin trabajar, que hoy se cumplen 72 días, el cual es repartido 7.000 para el dueño de unidad, 7.000 para el conductor. También estamos solicitando la cancelación este año del pago de matrícula. No tenemos. Se están sacando a los compañeros que viven en apartamentos, en casas alquiladas, se les está sacando, así que tampoco tienen para el pago de matrícula. Manuel Castro nos ofrece esta rueda de sucesos. El hallazgo de un recién nacido alertó a una ciudadana que pasaba por un solar baldío donde sorprendida encontró a un bebé supuestamente abandonado en la aldea Plan Grande, Concepción Copán, en el occidente de Honduras. Mediante labores de vigilancia y seguimiento al norte del país, se le dio la detención a un ciudadano por suponerlo responsable del tráfico de droga. El hecho tuvo lugar en el Progreso y Oro, específicamente en la carretera CA13 que conduce a Tela, a la altura de la universidad privada. Una pareja fue detenida acusada de homicidio en perjuicio de una fémina luego de un operativo policial ejecutado por agentes de prevención y seguridad comunitaria de la Policía Nacional. La acción se ejecutó en el sector del Pantanal Tegucigalpa. En posesión de supuesta marihuana, agentes de prevención y seguridad comunitaria de la Policía Nacional arrestan en las últimas horas a un supuesto integrante de la mala salvatrucha MS-13, un sujeto conocido como alias El Chele Cabezón. 3 sospechosos de diferentes ilícitos fueron detenidos este martes por la Policía Nacional al momento de arribar al país por el Aeropuerto Internacional Toncontín Tegucigalpa. En temas económicos, la importación de combustibles, lubricantes y energía eléctrica totalizó 251.7 millones de dólares, inferior en 36.6 millones de forma interanual, explicado primordialmente por una reducción de 11.2% en el valor importado de combustible según el Banco Central de Honduras. El comportamiento se relaciona con una baja de 16.1% en el precio interanual promediado ponderado de los derivados del petróleo, situándose en 59.4 millones de dólares, es decir, 70.78 dólares a marzo del 2019, consecuencia de factores exógenos entre los que destacan la menor demanda global de carburantes asociada a las medidas adoptadas por los países para contener la propagación de la pandemia del COVID-19. Esos factores generaron acumulación de inventarios y la falta de acuerdo en las negociaciones realizadas a principios de marzo del 2020 entre los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, y Rusia, quienes no llegaron a un consenso en cuanto a los recortes de producción, lo que provocó una rápida disminución de los precios internacionales de los combustibles. Por tipo de combustibles se destaca la caída en el valor importado del diésel por 16.7 millones de dólares y de búnker por 13.8 millones, seguido del gas licuado de petróleo, la gasolina superior con 5.8 millones de dólares, 4.1 millones de dólares y querosén con 3.4 millones de dólares. El comportamiento de las compras externas de esos productos se vincula directamente con los menores precios promedios en el mercado internacional. Sin embargo, en términos de volumen, estos mostraron un aumento de 223.8 miles de barriles en el periodo analizado. Y la pandemia del coronavirus también ha afectado grandemente la economía de la industria hotelera, en este caso de la pequeña industria hotelera, que ha reflejado
miles de lempiras en pérdidas y hay algunos que aún mantienen los empleos de sus trabajadores y colaboradores. Desde hace más de 2 meses, la industria hotelera de la ciudad se vio obligada a registrar el último checkout sin hasta ahora poder recuperarse de una dura situación económica. Con varios empleados a los que tienen que cumplirles sus salarios y los recibos de energía que no paran, sus propietarios aseguran estar en un momento crucial. Los recibos no dejan de llegar, son gastos que siempre tenemos, sean promediados o no promediados, son gastos que siempre tenemos que llevarlos. Tenemos gastos de mantenimiento del hotel, porque eso ya es algo agregado, es algo también muy caro, los de energía, de agua, internet, de cable, ya que no es algo residencial, es algo corporativo, es mucho más caro. Y en la situación de los empleados, pues nosotros hemos decidido mantenerlos. Hemos estado también haciéndonos cargo de esa parte y teniendo una responsabilidad social, sabiendo de que no es culpa del empleado que esta situación suceda, y por ello pues nosotros hemos mantenido los empleos de todos y hemos estado haciéndonos cargo de cada uno de los sueldos de cada quien. Asimismo, aseguran estar desarrollando trabajos de mantenimiento para luego prepararse con ofertas y promociones que puedan amortiguar el duro golpe. Pues hemos estado, ante todo, confiando en Dios, ¿verdad? Y aprovechando este tiempo, pues, para dar más que todo solo mantenimiento que ha necesitado el hotel. Mientras nuestras autoridades nos autorizan volver a reaperturar, ¿verdad? Y pues hemos estado viendo varias estrategias como iniciar con promociones, cuestiones así, de repente refinanciamiento, ¿verdad? Porque realmente hemos tenido muchas pérdidas durante todo este lapso de tiempo. A la industria hotelera, además de la pandemia, la ha atacado la competencia con la que con el pasar de los años y la tecnología se ha vuelto cada vez más oportuna, es decir, los nuevos modelos de negocios que llegan a precios más bajos con servicios más completos. Y a criterio del ingeniero agrónomo Dulis Durón, a pesar de la escala de la pandemia hasta la fecha, no se han informado de la transmisión de COVID-19 a través del consumo de alimentos, ya que existen normas estrictas de higiene para la producción de los mismos y los controles de higiene que deben también aplicar los operadores de empresas alimentarias están diseñando para prevenir la contaminación de alimentos por cualquier patógeno. Nosotros en el sector agroalimentario hemos tenido pues una serie de vicisitudes alrededor de esta pandemia. Por ejemplo, la cosecha de las frutas, verduras y legumbres, pues ya de por sí el proceso normal es un poco complicado y en medio de esta pandemia pues tenemos que certificar que el productor asegure de que su colaborador está utilizando las medidas de bioprotección, ¿verdad? Llámese guantes, gel, la mascarilla. Imagínate que ya el simple hecho de entrar en contacto con una persona que viene de un mercado regional ya implica pues un serio problema para la salud, porque no sabemos, en este caso el vector es el ser humano, ¿verdad? Que lleva de un lado hacia otro este tipo de enfermedades, de virus, y como no es una cosa que se puede manifestar a simple vista, pues tú no sabes. Entonces el hecho de estar en contacto con transportadores, con motoristas, con gente que empaca, desde ahí ya es un serio problema. Entonces hemos estado platicando con la gente de acopio, con la gente que acopia la fruta, las verduras, que utilicen todas las medidas de bioprotección para asegurar la vida propia, la de los colaboradores y la de los consumidores, ¿verdad? ¿Quiere ganar recargas electrónicas? Pues el procedimiento es muy sencillo. Únicamente coja su celular, ingrese a la plataforma de Facebook de Altiplano TV, comparta con 3 de sus amigos, envíe la captura de pantalla y automáticamente usted está participando por recargas electrónicas que llegan gracias a Financiera Hondureña y El Rincón Chino. Hacemos nuestra primera pausa comercial, no nos cambie. En breve regresamos con más noticias.
este momento crítico no tienes por qué preocuparte. Financiera Hondureña pone a tu disposición un nuevo paquete de servicios financieros con préstamos hipotecarios y prendarios, con las mejores tasas de intereses, con una aprobación rápida y sencilla. Pero esto no es todo. Si eres un nuevo cliente o tendrás tasas preferenciales, comunícate con nuestros agentes al 2773-0019 o visítanos en nuestra agencia principal en el Boulevard Francisco Morazán, 2 cuadras antes de la Iglesia Fátima. Nos enlazamos en esta alianza de ATV y Azteca Noticias con el corresponsal Óscar Ortiz hasta la capital de la República en este resumen informativo. Carlos Alvarado, ¿qué tal? Un saludo desde la capital Tegucigalpa para ATV. Así es, tenemos un resumen de lo que ha sucedido hoy en Tegucigalpa, donde tenemos noticias que destacar, entre ellas la del policía, que imaginamos ya tienen un contexto ustedes, pero ya como conocemos él se escapó del Seguro Social porque estaba denunciando mala atención por posible caso positivo de COVID-19. Hasta el momento las autoridades de seguridad han emitido un comunicado. En este caso, dándole todo sobre médico, como él lo relató, escapó del 5º piso del Seguro Social ya que tenía una atención médica adecuada. Él estaba diciendo que era o tenía COVID-19. Hasta el momento, recalcamos, las autoridades están siguiendo de cerca este caso. Y siempre en temas nacionales, ¿qué está pasando con los migrantes? Tenemos 2 casos. Primero, más de 130 compatriotas hondureños ilegales que estaban en la frontera de México fueron retornados al país, confirmaron autoridades de seguridad esta tarde. Todos ellos van a estar en una cuarentena de 14 días para determinar si hay casos positivos o no de COVID-19, tal como lo establecen los mecanismos del SINAGER. Pero eso no es todo. Otros compatriotas que estaban varados en países como Estados Unidos, Europa, incluso en América del Sur regresaron hoy a Honduras, esto en vuelos procedentes o programados por las mismas autoridades. Cabe destacar que aquí va a quedar establecido que estas personas van a estar bajo vigilancia permanente desde sus hogares y los 14 días correspondientes, tal como lo establece la cuarentena, además de aplicarles las pruebas necesarias. Y finalizamos con el tema de salud. ¿Qué está pasando en los centros hospitalarios del país? Hoy el doctor Carlos Umaña hacía mención que el sistema estaba colapsando debido al aumento de pacientes por COVID-19 u otras incidencias que se están dando principalmente en la zona norte. La ministra de Salud respondió a estas acusaciones o qué es lo que estaba pasando, ya que los casos o las salas no estaban equipadas para atender a más personas con casos de COVID-19. Escuchemos lo que tuvo que decir la ministra Alba Consuelo Flores. Un informe donde el 90% de ocupación en la capital está a ese nivel y por eso estamos adoptando algunas medidas importantes como el reforzamiento en el polideportivo, ¿verdad? Para poder descongestionar toda la actividad hospitalaria que en este momento tenemos y dejarlo exclusivamente solo para pacientes críticos. Y bueno, yo creo que la población hondureña debe ver que hemos tenido espejos claros, ¿verdad? Los países desarrollados han rebasado la capacidad de respuesta de los hospitales. Carlos y televidentes, ya lo vio usted. Este es el escenario que se ha presentado hoy en la ciudad capital en estos temas noticiosos a esta hora de la tarde. Desde Ciudad Capital, soy Óscar Ortiz. Buenas tardes. Muchas gracias, Óscar Ortiz, en esta alianza informativa que ha desarrollado ATV Noticias con Azteca Noticias en la capital y todo el territorio nacional. En otros temas, la presidenta del Colegio Médico de Honduras, Suyapa Figueroa, expresó su preocupación por la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal tras asegurar que este está elaborado por corruptos para defender corruptos. El nuevo Código Penal es una herramienta creada para blindar de impunidad a aquellos que han saqueado los dineros de la salud pública, los dineros de la educación. Gracias a ese saqueo, nuestros hospitales carecen de lo absoluto de medicamentos, de condiciones para poder atender la actual pandemia, que también ha generado muchas dudas con respecto al manejo de fondos. No permitamos que ese código blinde a los corruptos que han saqueado los bienes del Estado, no al nuevo Código Penal. Bueno, en otros temas políticos, el coordinador nacional del movimiento nacionalista Juntos Podemos, Ricardo Álvarez, argumentó que eligió a la corriente de Mauricio Oliva porque en este momento es el único líder con capacidad de instalar
puentes de entendimiento, de diálogos y consensos, estos entendimientos que debido a la crisis que hoy vivimos por la emergencia de la pandemia del COVID-19, el liderazgo que deberá asumir la presidencia en 1 año y medio debe ser uno que tenga una característica fundamental y es la capacidad de entendimiento que solo tiene el doctor Mauricio Oliva. Y es que el doctor Oliva tiene esa característica de diálogo sobre cualquiera de nosotros, su capacidad de tender puentes de entendimiento con los otros partidos, los gremios y los diferentes sectores de la sociedad. Además de esto, el máximo líder de Juntos Podemos, Mauricio Oliva, también ha sabido entender esos puentes de entendimiento con un sector básico de la sociedad como lo es la empresa privada. Y si hay un aliado que es fundamental después de esta pandemia por el COVID-19, es la empresa privada, y la hermandad entre el gobierno del doctor Oliva con la empresa privada será fundamental. Y por eso también es que Oliva me generó esa confianza de que respetaría el Estado de Derecho, ha dicho el máximo representante y ahora pues otro dirigente más del movimiento de Mauricio Oliva. A pesar de las múltiples ocasiones que Ricardo Álvarez ha denunciado que no ha tenido ninguna participación en el engranaje político del actual gobierno. Vean ustedes, los políticos comen en el mismo plato y el pueblo hondureño se está peleando allí en las calles. Y la Corte Federal para el Distrito Sur de Nueva York rechazó este martes la solicitud de liberación anticipada presentada en el nombre de Yanni Rosenthal Hidalgo por el equipo legal que representa al exdiputado hondureño Benjamín Rosenthal. La sentencia de Rosenthal está prevista a cumplirse el próximo 8 de agosto, tras lo cual será liberado de prisión y deportado de los Estados Unidos. El juez desestimó como carentes de méritos los argumentos presentados por la defensa en favor de la liberación anticipada. Los abogados de Rosenthal argumentan que su edad, su estado de salud y el riesgo de contagiarse de COVID-19 eran motivos suficientes para otorgar una liberación por compasión, argumentó, con el que el juez no estuvo de acuerdo, por lo que negó dicha petición. Y Costa Rica se convierte en el primer país de Centroamérica en legalizar el matrimonio igualitario. La prohibición legal para el matrimonio entre personas del mismo sexo en Costa Rica quedó derogada a la medianoche de este 26 de mayo de 2020, convirtiendo al país en la nación número 29 del mundo que reconoce este tipo de uniones y el primero en Centroamérica. El inciso 6 del artículo 14 del Código de Familia, que contenía el señalamiento de que es legalmente imposible el matrimonio entre personas del mismo sexo, quedó anulado tras cumplirse el plazo de 18 meses que dio la Sala Constitucional a la Asamblea Legislativa para adecuar la normativa nacional para regular los alcances y efectos derivados de las relaciones de pareja entre personas del mismo sexo. Con esto, Costa Rica se suma a la siguiente lista de países que permiten y reconocen a nivel nacional o en algunas regiones el matrimonio entre personas del mismo sexo, como Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Colombia, Dinamarca, Ecuador, Finlandia, Francia, Alemania, Groenlandia, Irlanda, Luxemburgo, Malta, México, Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Portugal, Sudáfrica, España, Suecia, China, Taiwán, el Reino Unido, los Estados Unidos y Uruguay. El poder contraer matrimonio a pareja todos los derechos y obligaciones que la ley nacional establece para los matrimonios heterosexuales, incluido el poder adoptar como pareja y no de forma individual. De acuerdo con el Tribunal Supremo de Elecciones, a la fecha hay 55 matrimonios entre personas del mismo sexo a la espera de ser inscritos en el registro civil, trámite que puede tardar entre 10 y 15 días hábiles por el análisis y estudio que se hace de cada uno de las solicitudes. Cindy Franco, ATV Noticias.
Asimismo, el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, destacó que convertir al país centroamericano en el primer país de la región en aceptar los matrimonios igualitarios la coloca en un lugar privilegiado, pues decirle no a la estigmatización es un paso que notablemente se volverá más rico cultural y económicamente. En estricto cumplimiento de una sentencia de la Sala Constitucional y de una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Al hacerlo, nuestro país se convertirá en el primero de toda Centroamérica y en el número 29 del mundo donde se reconoce este tipo de uniones. Como presidente, mi trabajo consiste no solo en defender la Constitución política y el país, sino también en defender los derechos humanos, como la expresión de la libertad, la autodeterminación y la dignidad humana. Por eso, nuestro deber es combatir todo tipo de discriminación, sea por discapacidad, etnia, cultura, credo religioso, sexo, identidad y expresión de género, orientación sexual o cualquier otra. Y desde ese enfoque que procura la defensa de todos los derechos humanos, es desde donde debemos comprender este hito. La modificación que entra a regir en unas horas elimina 5 palabras de una ley. Sin embargo, este cambio provocará una transformación social y cultural significativa del país, que permitirá a miles de personas casarse frente a un abogado para reconocer derechos de pareja como herencias, pensiones, decisiones médicas, entre otras. Las personas que ahora podrán acceder a este derecho no son extrañas. Se trata de hijos, hijas, amigos, familiares, compañeros y compañeras de trabajo. Son personas que, cuando decidan casarse, lo harán por amor, por estabilidad y porque tienen un proyecto futuro. Tienen las mismas motivaciones que podría tener cualquiera. No buscan ni respetar, ni tampoco buscan agredir ninguna creencia personal. Solo buscan un espacio para el reconocimiento y la dignidad que se merece cualquier ser humano. Y para el analista en temas relacionados con las escrituras bíblicas, Jonathan Sierra, las iglesias evangélicas y católicas han presionado a los gobiernos para que el tema del matrimonio entre personas del mismo sexo sean invisibilizados en la sociedad, en los medios de comunicación y hasta en la familia. Sierra exteriorizó que el homosexualismo en Honduras debe verse como una óptica más amplia, seria y sumamente responsable. Algo que es sumamente importante, que no podemos olvidar, es que históricamente lo que es la homosexualidad y esta diversidad sexual ha existido. Segundo, hay muchos textos que se han malinterpretado, ¿verdad? Y se han querido como encajonar al homosexualismo, pero en la Biblia el término homosexualismo como el que ahora nosotros manejamos no era así exactamente. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Para poder contestarte un poco. Lo que está pasando en Costa Rica es porque se respeta un país laico, donde no se legisla para una religión específica, sino que se legisla para la sociedad. Y cuando hablamos de la sociedad, obviamente nos encontramos con una diversidad de personas que creemos diferente. Lo que tú crees, lo que yo creo, lo que usted también nos está escuchando cree, no pensamos igual. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Y es mi sugerencia ante estos temas, es el respeto, es la tolerancia y el no rechazo al otro o a la otra solo por ser diferente a mi persona. En Honduras, tú sabes que lastimosamente muchos poderes de gobierno se dejan influenciar mucho por los puntos de vista de la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica exclusivamente. Creo que no debería de ser así porque el gobierno nuestro es laico. ¿Qué es lo que significa esto? Que no tiene ninguna religión confesional, sino que es abierto para todas. Entonces no creo que debería de verse desde este ángulo. Segundo, religiosamente Jesucristo nos deja un mensaje muy interesante. Si vos alguna vez has leído la Biblia, o usted que nos está escuchando, Jesucristo nunca, Él, Dios mismo en persona, y Él dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre.
Entonces aquí hay un punto muy interesante. Jesús nunca condenó a los homosexuales. Jesús nunca, Dios dejó un versículo en la Biblia, en todos los evangelios, en el libro de Hechos, no hay un versículo donde diga que ser homosexual es pecado. Y esto quizás alarme un poco, pero el modelo de referencia para poder ver la fe es Jesús. Y Jesús nunca dijo ser homosexual es pecado, nunca condenó a un homosexual. Hacemos una nueva pausa comercial, pero antes le invitamos a que siga participando en el sorteo de recargas electrónicas. Es muy sencillo. Únicamente ingrese a nuestra plataforma de Facebook, envíe la captura de pantalla una vez haya compartido con 3 de sus amigos y automáticamente usted estará recibiendo una recarga electrónica que llega gracias a Financiera Hondureña y El Rincón Chino. Hacemos una pausa, no nos cambie, en breve regresamos. Porque los mejores recuerdos están en casa. Las mejores historias, las mejores sonrisas fueron en casa. Pero el tiempo nos cambió. Las responsabilidades nos obligó a salir de casa. El ajetreado día a día nos impedía reír, abrazar, platicar. Hoy, obligados a hacer una pausa en nuestras vidas, hemos recuperado esos momentos que, aunque sea a través de una videollamada, nos hemos tomado el tiempo de hablar con las personas importantes, de contar esas lindas historias. La situación se tornó difícil para muchas familias que no tienen que comer. Se tornó difícil para esos doctores, para esas enfermeras, para esos policías que, aún sabiendo que alguien los espera en casa, no lo dudaron y se pusieron al frente de la batalla. Difícil para esas personas que lloraron la pérdida de un ser querido, para esos que están contagiados, a esos que están librando una batalla para sobrevivir. Pero tendremos una nueva oportunidad, otra oportunidad de iniciar de nuevo, volver a abrazar a esas personas que amamos. Cuídate, no salgas de casa, resiste un poco más, para que luego no falte nadie y podamos ser felices. Altiplano TV, Manuel Castro. En este momento crítico no tienes por qué preocuparte. Financiera Hondureña pone a tu disposición un nuevo paquete de servicios financieros con préstamos hipotecarios y prendarios, con las mejores tasas de intereses, con una aprobación rápida y sencilla. Pero esto no es todo. Si eres un nuevo cliente o tendrás tasas preferenciales, comunícate con nuestros agentes al 2773-0019 o visítanos en nuestra agencia principal en el Boulevard Francisco Morazán, 2 cuadras antes de la Iglesia Fátima. Y para usted que es un pequeño emprendedor, un gran soñador, alguien que quiere hacer crecer su negocio, ya está con nosotros Ruth Molina, gerente general de Financiera Hondureña, para darnos a conocer estas espectaculares promociones. Ruth, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlos. Pues aquí trayéndole buenas noticias. Financh quiere ser la solución a su problema económico. ¿Quiere usted iniciar su negocio, ampliarlo? ¿Tiene algún problema económico por solucionar? Financh es la solución. Le ofrecemos las tasas más bajas de interés. ¿Qué le ofrece Financh? Le ofrece préstamos prendarios e hipotecarios. Para un préstamo hipotecario lo que necesita es su escritura legalmente inscrita en el registro de la propiedad, igualmente su vehículo. Esta promoción aplica para todos aquellos nuevos clientes. También aplica esta promoción para toda la zona de Comayagua y sus alrededores. Nuestro horario de atención es de lunes a viernes de 8 a 4 de la tarde sin cerrar al mediodía. Nuestra dirección es Barrio San Miguel, 2 cuadras
antes de la iglesia Fátima. Nuestro teléfono es el 2773-0019. Nuestro trámite es rápido, sencillo, seguro. Queremos servirle, queremos atenderle. También esta promoción va para todos aquellos dueños de taxi. Venga, abóquese a nuestras oficinas, queremos ayudarle. Bueno, muchísimas gracias Ruth Molina por esta amplia información. Así que usted que ha escuchado esta noticia, pues aproveche y venga, desplácese a las oficinas de Financiera Hondureña para conocer estos espectaculares servicios financieros para usted que está con el deseo de poder emprender o hacer más grande su establecimiento comercial y, por qué no decirlo, cumplir el sueño más anhelado que usted tenga. Ahora nos conectamos con Manuel Castro en este resumen por Latinoamérica. Así es, Carlos, muy buenas noches. Y de inmediato le presentamos un pequeño resumen de noticias. Baja California es uno de los estados más afectados por el impacto del coronavirus en México. Dentro del estado, las ciudades de Mexicali y Tijuana lideran un número de contagios y muertes, respectivamente. Ciudadanos piden a las autoridades el cerco sanitario de los 3 puntos de acceso a Estados Unidos, ya que muchos trabajadores cruzan a diario y están en riesgo de ser contagiados y propagar la enfermedad. Un informe presentado en la Asamblea Legislativa a la Corte de Cuentas señaló que el gobierno no ha sido accesible en proporcionar información sobre el uso de fondos y donaciones. Diputados señalaron que seguirán exigiendo los informes al gobierno sobre el uso de los fondos y recursos que cada una de las instituciones está realizando en marco de la pandemia del COVID-19. En Guatemala, la Policía Nacional Civil reporta que 170 agentes son portadores de COVID-19, de los cuales 150 permanecen en cuarentena en diferentes estaciones, 4 en cuarentena domiciliar y el resto en un hospital. Jorge Cifuentes, subdirector general de salud, informó que los policías contagiados se encuentran estables y se mantienen en recuperación. El ministro de Salud informó este martes que en las últimas semanas se registra 480 casos de coronavirus, lo que se eleva a 756 la cifra total de contagios en el país. El secretario general de MINSA, Carlos Sáenz, aseguró además que en la semana del 19 al 26 de mayo murieron 18 personas por COVID-19, por lo que la cifra total de muertos es de 35. Y por otra parte, muchas manifestaciones se siguen dando en toda Venezuela. Numerosas manifestaciones se siguen registrando en toda Venezuela para denunciar la falta de comida o las fallas en el suministro de electricidad, agua potable, internet o gasolina en medio del estado de alarma decretado por la dictadura chavista que obligó a los ciudadanos a estar confinados en sus hogares para evitar la propagación del coronavirus. Protestas se registraron en el municipio Sucre, en el estado de Miranda, donde decenas de habitantes de la urbanización Maravilla protestaron contra la falta de suministro de agua durante 57 días. En Quito, el pico de contagios ocurrió entre el 26 y 30 de abril, así lo aseguró el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, en la sesión virtual del Consejo Metropolitano de este martes 26 de mayo, donde hizo una exposición de lo que a su criterio pasa en la capital con el coronavirus. Apoyado en una presentación, aseguró que las atenciones de emergencia superan los 200 desde el 26 de marzo, que hay excesivas sanciones por movilidad en el toque de queda. Pasaron 3 meses desde que se detectaron los primeros casos de COVID-19 en Brasil. Ya se ha reportado más de 23.000 muertes. Tan solo en las últimas 24 horas se reportaron más de 800 fallecimientos. El virus se está extendiendo en las zonas del interior del país que cuentan con menor infraestructura sanitaria. Alertan que las consecuencias podrían ser peores. Invitarle para que se mantenga informado a través de nuestras redes sociales como ATV Noticias, así también como la transmisión totalmente en vivo a través de Facebook. Manuel Castro, muy buenas noches. Y el Consejo de Ministros aprobó la declaración de luto oficial en todo el país español por las víctimas del coronavirus. Decretó este martes 10 días de luto a partir de mañana miércoles. El gobierno español decretó este martes 10 días de luto a partir del miércoles para honrar a las víctimas del coronavirus, que causó casi 27.000 defunciones y más de 235.000 contagios en el país. Es el luto más largo de nuestra democracia. Reinstaurada en 1977, indicó el jefe de gobierno socialista Pedro Sánchez, cuyo ejecutivo esperó para tomar esta medida a que Madrid y Barcelona, las zonas más castigadas, empezaran el lunes el proceso de desconfinamiento.
El Consejo de Ministros aprobó la declaración de luto oficial en todo el país por las víctimas del coronavirus. A partir de mañana, con banderas a medida hasta en todos los edificios públicos, anunció la portavoz y gubernamental María Jesús Montero. Cindy Franco, ATV Noticias. Y el Ministerio de Exteriores de China ha advertido a Estados Unidos con consecuencias si mantiene su indiferencia en los asuntos internos del país asiático. Según el portavoz de la Cancillería china, Zhao Lijian, en Washington no tiene derecho a criticar ni entrometerse en cuestiones de su nación. La forma en la que legisla Hong Kong es un asunto enmarcado completamente en la soberanía china, recalcó el diplomático. Si Estados Unidos insiste en afectar los intereses de China, procederemos con las acciones necesarias para responder, alertó Zhao, que indicó que la postura de Washington evidencia su doble moral. Anteriormente, el asesor de Seguridad Nacional del Gobierno de los Estados Unidos, Robert O'Brien, advirtió que la Casa Blanca podría cancelar las preferencias comerciales que mantiene con Hong Kong si se aprobase una nueva ley de seguridad para ese territorio perteneciente a China. Y la acción de agentes infiltrados y la captura de espías pakistaníes no son nada nuevo en el estado indio de Jammu y Cachemira, teniendo en cuenta la prolongada disputa territorial entre ambos países. Pero un reciente detenido superó todas las expectativas de la policía local. El pasado domingo, los residentes de una aldea del distrito de Katwa capturaron cerca de la frontera con Pakistán a una paloma que tenía en una de sus patas una anilla con números. El líder de la aldea entregó el pájaro a las fuerzas de seguridad fronteriza de India, que a su vez transfirieron al sospechoso a la policía el pasado lunes. Según recoge el canal indio NTV, los agentes catalogaron a la paloma como sospechosa de espiar para Pakistán y lanzaron una investigación para determinar si se trató de un intento de espionaje transfronterizo, aunque la India ha interceptado el pasado a pájaros con mensajes enviados desde Pakistán. Esta vez los investigadores no están tan seguros de que sea el caso. No podemos decir que la utilización para espiar, comentó el superintendente de la policía de Katwa, quien explicó que a los lugareños capturaron el ave al ver una anilla en su pata, y recordó que en la provincia pakistaní de Punjab la gente ataca las etiquetas con números a las palomas para reclamar su propiedad. Vea usted cómo se la ingenian en todo el mundo. Y las autoridades de la ciudad china de Hangzhou han presentado un plan para rastrear permanentemente la salud de sus residentes a través de una aplicación que le otorgaría una puntuación a partir de una serie de factores, entre ellos la cantidad de alcohol que bebieron o cuántas horas durmieron. El sistema de seguimiento funcionaría a través de un código de barra digital en los teléfonos de los ciudadanos. Estos códigos QR se utilizaron ampliamente durante el apego del brote del coronavirus en China y todavía se están empleando, aunque en menor medida, para determinar si una persona puede ingresar a un edificio o tomar el transporte público. Hangzhou, el hogar del gigante tecnológico Alibaba y una de las primeras ciudades en utilizar el sistema de códigos de salud durante el brote, propone una versión permanente del sistema. La propuesta del gobierno municipal, anunciadas en una reunión el pasado viernes, sugieren otorgar a los ciudadanos un puntaje de salud que se basará en varios factores, incluidos registros médicos electrónicos, resultados en los exámenes físicos y el estilo de vida. En una captura de pantalla del sistema se puede ver que el puntaje baja a un usuario si bebió alcohol y fumó cigarrillos, y sube si ha dormido lo suficiente e hizo ejercicio durante el día. Y los exportadores de Alemania han recuperado un poco el ánimo en mayo tras un abril catastrófico debido a las medidas de restricciones impuestas por la pandemia mundial del COVID-19, según ha comunicado el Instituto Leibniz de Investigación Económica de la Universidad de Múnich este 26 de mayo. Así, el indicador de las expectativas de exportaciones del IFO para la economía más grande de Europa, basado en una encuesta alrededor de 2.300 manufactureras, han aumentado este mes de menos 50,2 a menos 26,9 puntos.
Prácticamente todos los sectores todavía esperan nuevas caídas, aunque se espera que sean menos pronunciadas que el mes anterior, ha indicado el presidente de ese organismo, Clement Fuest. Entre las tendencias, el inicio de estas tendencias 2020 y la industria de la tecnología no se detiene. Y este día te traigo las tendencias tecnológicas más importantes que marcarán en este año 2020. Inició el 2020 y la industria de la tecnología no se detiene. Los grandes jugadores analizan cuáles son aquellas tendencias que tendrán un impacto fuerte en este año. Número 1. IoT, Internet de las Cosas. Sin duda, cada vez más empresas hablan de IoT. Ya existe desarrollo de esta tecnología en muchas industrias, con la llegada de tecnología 5G que incluyen desarrollos IoT. Permitirán la conexión de millones de dispositivos que con tecnologías anteriores no era posible. Número 2. Soluciones 5G. La tecnología 5G tendrá grandes avances este año. Si bien en Latinoamericana apenas se empiezan a realizar los primeros esfuerzos en torno a la implementación de esta tecnología con pruebas a nivel de operadores en este 2020. Número 3. Fotografía. Una de las funcionalidades que no ha parado de evolucionar en los últimos años para los smartphones son las cámaras. En la actualidad es posible alcanzar una excelente calidad de imágenes y videos, convirtiéndose en una de las principales prioridades de los consumidores de dispositivos móviles. Y para que no te pierdas las tendencias, búscanos solo en Altiplano TV en nuestras plataformas digitales y recuerda darle like a la página y comparte. Hoy el mundo del fútbol en Honduras está de luto, pues se registró la muerte del Macho Figueroa, un seleccionador hondureño que jugó un papel preponderante en el Mundial de 1982. Por su trayectoria, por su amor al deporte, por sus momentos de gloria. Gloria que disfrutaron los que tuvieron el honor de verlo jugar en los años 80 e inicios de los 90. El jugador catracho, quien nació el 14 de noviembre de 1958 en Olanchito y Oro. Figueroa fue parte del Club Deportivo Vida desde 1977 hasta 1982, donde anotó una veintena de goles. Fue durante su participación en el equipo de la Ceiba donde comenzó a ser convocado a las diferentes selecciones nacionales. El Macho también fue partícipe de la clasificación catracha rumbo a España 1982, rumbo a México 1986, donde no se logró clasificar. Después de su participación con Honduras en el Mundial del 82, sus servicios fueron adquiridos por el Real Murcia de la Segunda División Española. A fuerza de goles, Figueroa contribuyó para que su equipo retornara a la Primera División. Su debut en Primera fue contra Real Sociedad, donde tuvo una buena tarde, anotando 2 goles. Marcó 11 goles en cada una de las temporadas que disputó en Primera, un hat-trick que le hizo al Málaga en la tercera jornada de la temporada de 1984-1985. Le pudo llevar a encabezar la lista de los máximos goleadores de la categoría 3. Con el paso del tiempo, el Macho con sus goles se convirtió en uno de los jugadores más importantes de la historia de Real Murcia. Después de su retiro, migró a Estados Unidos, donde residió hasta su muerte. Hoy, rendimos honor a una de las leyendas que marcó la historia del fútbol hondureño, el Macho Figueroa. Manuel Castro, ATV Noticias. Cindy Franco nos cuenta algunas curiosidades, entre ellas las cosas impresionantes que tiene que saber acerca del semen, ya que está repleto de vitamina C, calcio y potasio. Si eres una persona que te gusta descubrir, analizar, pues ¿qué más? Aquí te traigo las cosas que no sabías del semen. El esperma vive mucho más de lo que creías, aun cuando el esperma muere en tan solo un par de horas. Después de salir del cuerpo, dependiendo qué tan fértil sea un útero, puede vivir hasta 7 días dentro de una vagina. Sin embargo, el promedio de vida es de 24 a 48 horas. El esperma muere en el calor,
No estamos afirmando que si tienes sexo en un jacuzzi o bañera caliente, no quedarás embarazada. Sin embargo, cuando los hombres están expuestos a calor extremo, ya sea el calor de un jacuzzi, de una sauna o de un ordenador que se colocan en sus partes un buen rato, el conteo de espermas disminuye significativamente. El semen se puede usar como una crema cosmética. Nos gustaría decirle que esto no es una broma. El semen se puede usar como una crema cosmética. Nos gustaría decirles que esto es una broma, pero no lo es. La espermina es un compuesto que se encuentra en el semen humano y que se dice que disminuye las arrugas y disminuye la piel. Actualmente incluso se sintetiza de manera artificial. Los hombres nunca paran de producir semen. Como la mayoría sabe, las mujeres dejan de producir óvulos cuando envejecen. Sin embargo, los hombres producirán semen toda la vida. Y recuerda seguirnos siempre en nuestras plataformas digitales para más datos curiosos. Bueno, ahora vamos a saludar a toda la gente que se ha conectado. Kelsey Álvarez, Olda Nolasco, Brandon Guzmán, Martín García, Sheila Miranda, Cristina Alfaro, Fanny Madrid, Cindy Aguilar, Roberto Antonio Salgado, Erzaví Lones, Abner Lones, Amario Rivera, Noé Nolasco, Oscar Guerra, Mirna Elizabeth, Oscar Guerra, Andrea Molina, Jennifer Moreno, a Giselle Muñoz, a Yamelet Rivera y a Miguel Hernández. Gracias por conectarse a nuestra señal de streaming en Facebook y también muchas gracias a todos y cada uno de los que nos ven a través de la señal abierta en toda la zona central del país. Infinitas gracias, les invitamos a que pues sigan compartiendo la página de ATV y desde luego se puedan mantener muy bien informados con la actualización minuto a minuto. Muchísimas gracias, feliz noche. El Bayern Múnich dio un paso casi definitivo para ganar su octava Bundesliga consecutiva este martes al vencer 1-0 en la cancha del Borussia Dortmund, que queda a 7 puntos del gigante parado cuando restan 6 jornadas por disputarse. Los futbolistas hondureños Arno Meléndez y Junior Padilla se convirtieron para sorpresa de muchos en nuevos legionarios hondureños de cara a la próxima temporada. Ambos jugadores que militaron en los últimos torneos con los Lobos de la UPN fueron anunciados como nuevo fichaje del Club Jocoro FC de la Primera División de Fútbol de El Salvador. La FIFA suspendió este lunes de forma temporal al presidente de la Federación Haitiana por un periodo de 90 días debido a las investigaciones abiertas en su contra por un caso de abuso sexual. Las sanciones provisionales es de aplicación inmediata. A partir de hoy fue impuesta la aplicación de los artículos 84-85 del Código de Ética de la FIFA. El visto bueno se espera para el jueves, tras haber superado un buen número de obstáculos y con la pandemia de coronavirus en parte remitiendo. El fútbol italiano parece preparado para reanudarse, salvo que algunas voces discordantes siguen marcando la pauta con respecto a la probable vuelta a mediados de junio de la Serie A, interrumpida desde el 9 de marzo.